a tres profesores e investigadores del Colegio de México, justo para hablarnos un poco de qué es la demografía, además desde la perspectiva de egresados de la carrera de Actuaría y de Matemáticas Aplicadas, es algo que nos concierne y nos toca, ¿no? Como estudiantes. Voy a hablarles un poquito de las trayectorias, justamente para que tengan además una idea. En este caso, además, es muy importante un poco hablar de las trayectorias para que sepamos cómo se relacionan y ya ellos nos ahondarán en algunos detalles y experiencias. El doctor Víctor Manuel García Guerrero es profesor e investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es investigador nacional nivel 2 por el SNI-CONACYT. Es doctor en estudios de población por el CEDUA Colmex. Maestro en ingeniería con especialidad en investigación de operaciones y es actuario por la UNAM. Es editor asociado de la revista Demographic Research, miembro del comité editorial de la revista brasilera de estudios de população y del International Journal of Population Studies. Ha sido asesor en métodos demográficos para UNFPA, CONAPO, CEDESOL, y distintos despachos de consultorías, bancos, aseguradoras. Sus temas de investigación son estimaciones y proyecciones de población y su uso en la política pública y toma de decisiones, análisis demográfico, demografía aplicada y demografía formal. La doctora Julieta Pérez Amador es doctora en sociología con énfasis en demografía y en sociología de las familias por la Universidad de Wisconsin-Madison, maestra en demografía por el Colegio de México y actuaria por la UNAM. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Sus líneas de investigación giran en torno a la demografía de las familias, del curso de vida y de la desigualdad, la sociodemografía de la juventud y la transmisión intergeneracional del comportamiento demográfico. Ha escrito numerosos artículos científicos y de divulgación, participado en congresos nacionales e internacionales y dirigidas varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado en estas temáticas. La doctora Claudia Masferrer es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, coordinadora del seminario en Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de la misma institución. Es doctora en Sociología por la Universidad de McGill, maestra en Estadística por la Universidad de Texas en Austin y licenciada en Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus líneas de investigación se centran en la migración interna e internacional, la integración de inmigrantes y las dinámicas demográficas, la desigualdad y cómo las políticas públicas median estos procesos. Sus proyectos buscan contribuir a la comprensión de Norteamérica como región de migración, inmigración, tránsito y migración de retorno. Estudia la demografía y geografía de la migración de retorno de Estados Unidos a México y sus implicaciones desde hace más de una década. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto regresar al alma mater y con el fin de divulgar un poco lo que estamos haciendo y, digamos, los programas de estudio que también tenemos en el Colegio de México en cuanto a demografía, que es un área de las matemáticas aplicadas que nosotros podemos, nosotros podemos incursionar. ¿Quiénes de aquí son de actuaría? Y los demás de matemáticas aplicadas. ¿Y en matemáticas? Ah, ustedes dos de matemáticas, tú de matemáticas aplicadas. Ok, bueno, pues, ahorita yo les voy a platicar un poco desde mi experiencia como egresado de actuaría, cómo llegué a la demografía y, digamos, ¿qué es eso de la demografía? ¿No? Seguramente ya en sus clases de optativas, creo que la demografía es una de sus clases obligatorias, ¿no? Para en cuarto semestre, quinto semestre. En sexto semestre, ¿no? Seguramente ya tienen una idea muy clara de qué es la demografía, pero muchas veces cuando uno está a nivel de licenciatura, trata de enseñar esta disciplina para lo que a ustedes les puede servir en el futuro, ¿no? Pero hay un campo más amplio y es en donde donde mis colegas van a platicarles. Sin el ánimo de ser muy acaparador del tiempo, nada más quiero definirles rápidamente qué es la demografía, y esta se define como una ciencia que tiene por objeto el estudio de poblaciones humanas tratando desde el punto de vista principalmente cuantitativo, o sea, con números, bases de datos, su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. Con su dimensión se refiere a que nosotros vemos el mundo con tres dimensiones básicas: edad,
corte y periodo. Todos los fenómenos que nosotros estudiamos tienen que ver, están estructurados por edad y sexo. ¿En qué momentos se están midiendo los periodos? Y cómo el efecto de las generaciones, las cortes, influyen en ellos. Su estructura, están estructuradas por edades y por sexo y geográficamente, y cuando hablamos de la evolución es cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y ya cuando se meten las características generales es como para darle amplitud a la definición. Voy a basarme en este diagramita. Este se lo copié a un profesor que ya murió, se llamaba Jim Boppel, en donde, ¿qué es eso de arriba? Bueno, la demografía se puede ver como ese Partenón que está basado en dos pilares fundamentales. Uno son las matemáticas y el otro es la estadística. Con las matemáticas, con nosotros nos dedicamos únicamente a estudiar la demografía desde las matemáticas, le damos forma a algo que se llama demografía matemática. Y ahí le entramos con todo a las matemáticas, desde encontrar teoremas, sacar corolarios, y a partir de un conjunto de axiomas nosotros podemos operar nuestros objetos, que son objetos poblacionales, desde la lógica y desde la abstracción matemática. Con la estadística le damos forma a la demografía estadística. Y esta demografía estadística es cuando nosotros utilizamos todos los instrumentos y todas las herramientas de la estadística para para enfrentar o utilizar grandes bases de datos o bases de datos como sean, con el fin de tener en cuenta o medir tendencias, variabilidades, etc. Cuando nosotros juntamos la demografía matemática con la demografía estadística, se le da forma a algo que llamaba Alfred Lotka como la demografía formal. Y utilizamos nosotros tanto las matemáticas como la estadística para entender el fenómeno poblacional o el conjunto de fenómenos poblacionales. Y estos fenómenos poblacionales son usualmente tres, que le dan forma a algo que se llama la dinámica demográfica. Son la mortalidad. Nosotros estudiamos cómo se muere la gente y a partir de ahí qué tanto llegan a vivir. La fecundidad, cómo se reproduce la gente. Y a partir de ahí cómo va creciendo la población. Y las migraciones, cómo se mueven en los territorios, tanto de manera interna como de manera internacional. Y eso, cuando nosotros juntamos esas tres componentes o estas tres variables en algo que se llama la ecuación demográfica básica, nosotros podemos saber cuánta población hay en cada momento y cómo está estructurada a lo largo de con sus edades y a lo largo del territorio. Esta es la parte central, y eso es algo que nosotros en el Colegio de México enseñamos en la maestría en demografía. Cuando nosotros vinculamos, y eso es lo bonito de la demografía, nosotros la podemos vincular con muchas otras ciencias, con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, con algo que se le conoce como la demografía aplicada, que es algo que los actuarios hacemos mucho. Le damos forma a algo que se llaman estudios de población, que es cuando ya entra la interdisciplina y nosotros tenemos algo que aportar con otras ciencias. Por ejemplo, nosotros estudiamos a la migración desde el punto de vista económico, viendo a los migrantes como agentes racionales que están en búsqueda de maximización de beneficios y minimización de riesgos. Nosotros estamos estudiándolos desde la teoría neoclásica, ¿no? De la economía, ¿no? Y es que nosotros ahí esos lentes que nos da digamos, la economía, inclusive la sociología, si nosotros vemos las redes de migrantes, etcétera, con esos lentes nosotros podemos descubrir y entender los fenómenos de manera diferente. También podemos entender por qué la fecundidad ha disminuido en ciertos lugares y en otros no, ¿no? Cómo la difusión de las ideas, la cuestión del lenguaje, la cultura, tiene que ver con la caída o no de la fecundidad. Con las ciencias naturales, y aquí ha habido varios colegas biólogos de aquí de la facultad que han hecho cosas súper interesantes en Europa para entender la longevidad, por ejemplo. Genéticamente, ¿qué tanto nosotros podemos llegar a vivir? Con esos lentes de la biología o en general de las ciencias naturales, nosotros le damos forma a la biodemografía y es algo que se está explorando mucho en Europa, ¿no? Tiene que ver mucho también con cómo los procesos naturales hacen que nosotros, cómo nos reproducimos, cómo morimos, a qué edad morimos,
a qué edades tenemos a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo nos vamos reproduciendo? De hecho, hay todo un estudio sobre moscas, por ejemplo, en el sureste de México, en donde se descubrió que nosotros compartimos gran parte de la genética de esas moscas de frutas. Y a partir de esos ambientes controlados hemos logrado entender que todavía no existe un límite para la vida humana, o no hay evidencia empírica de que la vida humana tiene un límite. Y con la demografía aplicada es donde entra la cuestión de políticas públicas y negocios, ¿no? Es donde entramos los actuarios, ¿no? Nosotros construimos tablas de mortalidad, entendemos la mortalidad con un fin práctico, con un fin económico. Y para eso también nosotros utilizamos algo que se llaman proyecciones de población. Entonces, a partir de todo esto que entendemos, nosotros podemos generar políticas públicas, generar programas. Si nosotros estamos viendo que el embarazo adolescente empieza a incrementarse, se puede generar una política pública al respecto. Si nosotros estamos viendo que hay una cuestión migratoria importante en un país, se tienen que generar las leyes, ¿no? Nosotros tenemos que llegárselo a comunicar a los políticos para que lo hagan, ¿no? Y en este sentido, yo como llegué a la demografía fue de una manera muy casual, ¿no? Yo iba a estudiar economía, en principio, iba a estudiar finanzas, me iba a dedicar a las finanzas, pero por azares del destino, llegué al doctorado en estudios de población porque en algún momento leyendo cuestiones que tienen que ver con demografía, yo me dedicaba al riesgo de crédito en un banco. Y en algún momento leyendo me di cuenta que los créditos se pueden ver como fenómenos demográficos. Hay créditos que nacen en un banco, créditos que nacen y mueren en el banco, créditos que migran de otros bancos y créditos que salen de ese banco y la cartera la compra otro banco. Entonces, esa perspectiva me abrió muchas puertas y dije, es lo que quiero estudiar. Y eso fue de una manera muy casual. Y eso me llevó a que, de alguna manera, con todo el bagaje de la actuaría, de las matemáticas, hemos hecho aportaciones, digamos, en muchas cuestiones. Con otros colegas, también actuarios de aquí de la facultad, que ahorita son profesores en Australia, encontramos por qué se había estancado la esperanza de vida al nacimiento en México. Y con métodos matemáticos de descomposición, logramos dilucidar que gran parte de ese estancamiento de la esperanza de vida entre el año 2000 y 2010 se debía al incremento de homicidios, que son estas franjas, esas barras azules. Eso es lo que estaba frenando la esperanza de vida. Y esto fue gracias a los métodos matemáticos y estadísticos que implementamos. Con otro colega, que está también actuario de aquí de la facultad, ahora que fue todo el fenómeno de COVID, utilizamos toda la información que se fue generando para encontrar qué tanta esperanza de vida se estaba perdiendo en todo el territorio nacional, ¿no? Y encontramos que la Ciudad de México y Baja California eran de los principales lugares en donde se perdió más esperanza de vida, utilizando solamente los datos de la Secretaría de Salud. Y a partir de ese desarrollo matemático que hicimos y demográfico, encontramos o pudimos aplicarlo en las actuales proyecciones de población del país. Con eso nosotros pudimos hacer una estimación de cuánta esperanza de vida se había perdido para hombres y mujeres y pudimos hacer proyecciones hacia el futuro. Y aquí, por ejemplo, estas son, ustedes ya lo han visto, ¿no? Quienes han llevado demografía saben qué es esta curva. ¿Alguien sabe qué es esta curva? Este conjunto de curvas, ¿saben qué son? Son las probabilidades condicionales de fallecer. Son las Qs de X de una tabla de mortalidad en escala logarítmica. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Pues miren, estas son las proyecciones de población de mujeres y hombres y son sus Qs de X. ¿Ven estas curvas de aquí en medio? Esas moradas, es por homicidios. A pesar de que se va a incrementar la esperanza de vida, que nosotros estamos proyectando que se incrementa la esperanza de vida, en los hombres en ese grupo de edades no se va a incrementar. ¿Sí? Dado que ya es un problema muy estructural, a menos de que se haga una política pública que lo cambie. Con eso nosotros podemos verlo a lo largo del territorio, cómo ha sido la caída en la esperanza de vida durante la época de la pandemia y cuáles son sus proyecciones. Y para entonces nosotros, utilizando también todas estas técnicas matemáticas, inclusive ya utilizando técnicas probabilísticas, simulaciones, nosotros logramos encontrar que la población de México va a alcanzar un máximo de 147 millones de habitantes en el año 2053 y va a empezar a envejecer. Vamos a pasar de un México con estas pirámides de población. ¿Sí saben lo que son las pirámides de población? ¿Se las han visto? Es la estructura por edades. Vean cómo
tenemos todavía entidades federativas en donde está la base de la pirámide, hay muchos niños. Vamos a pasar de eso a esto en el año 2070. Ajá. Entonces, con todo esto que nosotros aprendemos en la demografía, podemos hacer todo este tipo de estudios. E inclusive, yo en mi quehacer también no solamente lo hago en cuestiones que tienen que ver con digamos, con la parte de la investigación, sino también se nos abre un mundo con la consultoría, ¿no? Como ya se los mencionó Sergio, eh, yo también me he dedicado a hacer tablas de mortalidad, a dar consultorías sobre cuestiones que tienen que ver con evaluaciones actuariales, tablas de mortalidad, tablas de rotación, etcétera, ¿no? Esto que se hace, que se utiliza mucho para las cuestiones de seguridad social, ¿no? Nada más para acabar, quiero presentarles a 5 grandes demógrafas, bueno, y un demógrafo, 4 demógrafos, un demógrafo. La mayoría de ellas estudió aquí en la facultad, pasó por la maestría en demografía y ahorita están, bueno, o ya pasaron o están en la European Doctoral School of Demography, que es un espacio que se abrió, ajá, gracias a que nosotros estamos tratando de captar a las y los mejores para poderlos mandar a Europa y que ahí se terminen de formar. José Manuel no estudió aquí, él estudió en Guadalajara y Abigail no estudió aquí, fue alumna de Claudia, ella estudió en el ITAM. Todas las demás estuvieron de aquí en la carrera de actuaría y ahorita están, Sofía ya se graduó en el doctorado, Paola y Ana Cristina están terminando su doctorado, están haciendo cosas muy interesantes sobre mortalidad, desigualdades, y bueno, gracias y nada más una invitación. Vamos a hacer la presentación de la conciliación demográfica y las proyecciones de población el jueves a las 10 de la mañana. Lo pueden seguir por YouTube pues, para que vean cuestiones un poquito más técnicas al respecto, ¿sí? Pero aquí al final de cuentas lo que quiero expresarles, y ahorita se lo van a terminar de expresar mis compañeras, es que la demografía es todo un campo en donde podemos aplicar todo lo que estamos aprendiendo aquí, ya venga desde la actuaría, desde las matemáticas aplicadas o desde las matemáticas. Gracias. Vas. Gracias. Pues buenos días. Bueno, yo no tengo una presentación, esta nos ha servido de muy buena introducción. Ay, yo te conté. Pues como ya les dijeron, mi nombre es Julieta Pérez Amador, yo soy egresada de aquí de la carrera de actuaría y como escucharon, pues yo me dedico a algo que se llama la demografía de las familias. Y pues les quisiera definir rápidamente lo que es eso y les voy a leer la definición así de un libro. Es el estudio de la composición de las familias, de las relaciones intergeneracionales y de género que ligan a los individuos en familias y hogares. Es el estudio de la formación y solución de hogares y familias y de los arreglos residenciales de los individuos. Entonces, muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo gordo de las matemáticas que todos ustedes estudian? Y pues resulta que tiene mucho que ver, ¿no? Porque así como se estudia la mortalidad con la famosísima tabla de mortalidad que nos distingue, que nos hace a los actuarios demógrafos y a los demógrafos actuarios, con ella se puede estimar, por supuesto, nació para estimar la probabilidad de morirse, pero también se puede utilizar en aplicaciones a todo, ¿no? Ya lo mencionaba un poco Víctor, ¿no? O sea, todo se puede ver, nunca lo había pensado en los créditos, pero todo se puede ver como algo que nace, crece, y es muy importante esta parte de crecer y después se muere, ¿no? Entonces, la aproximación de la demografía a las familias es estudiar, por ejemplo, quién entra en unión, y para eso es cuánto tiempo vivimos en soltería, cuánto tiempo permanecemos en el estado de ser soltero para después pasar al estado muerte, entre comillas, que es unirse en pareja, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, alguien puede también estudiar cuánto tiempo yo duré estando en una unión para pasar a la muerte o divorcio, ¿no? En este caso. Y así se puede aplicar a muchas cosas, como los empleos, cuánto tiempo duré empleado en un trabajo o en un sector de la economía, cuánto tiempo duró un foco funcionando,
tiene múltiples aplicaciones la tabla de vida, ¿no? Yo diría que esa es una de las bases de la demografía y aplicable a todo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar? Me regreso a mi tema. Porque es importante estudiar cómo se forman y se disuelven las familias, llamémosle así. Pues es importante porque tiene mucho que ver con cuánto tiempo las personas están, digamos, en riesgo de procrear, que es una de las bases del estudio, digamos, lo fundamental de los 3 componentes de la dinámica demográfica, que es la mortalidad, la fecundidad y la migración. Entonces es muy importante verlo desde esa perspectiva. También tiene mucho que ver cómo vivimos, ¿no? Cómo se van formando las familias, tiene mucho que ver con cómo vivimos las personas en arreglos residenciales, ¿no? Las proyecciones de población como las que Víctor les llamaba, también se aplican para proyectar cómo los hogares y los arreglos residenciales van a cambiar a través del tiempo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es muy importante saber cuántas viviendas necesitamos construir. Es muy importante saber la población adulta mayor, cómo va a vivir en el futuro y si se van a requerir lugares además de las familias para poder cuidar a las personas, ¿no? También tiene mucho que ver con la pobreza y con la reproducción de desventajas. ¿Por qué? Porque sabemos que independientemente de cómo cambian las estructuras familiares, un componente importante de la estratificación social entre hogares con bajos ingresos y altos ingresos va a seguir reproduciéndose, vayamos, en lugar de reproducirse una persona, reproducirse un tipo de hogar, va a seguir sucediendo, y aunque tengamos políticas que paren la pobreza de cierto modo, va a haber una inercia demográfica, que es una de las pocas cosas que Víctor no mencionó, que es una inercia demográfica. Quiere decir que estamos creciendo de cierta manera, podemos poner un freno, y esto de crecimiento puede ser poblacional, puede ser de una característica de la población, y ponemos un freno, pero de todos modos, por la inercia demográfica, vamos a seguir viviendo por un tiempo estas características, ¿no? Un ejemplo muy claro es esta asociación que hay, debatible o no, entre la pobreza y los hogares dirigidos por mujeres, donde no existe un varón jefe de hogar, ¿no? Esos hogares son caracterizados, repito, debatible o no, por ser más pobres, ¿no? Entonces, si vemos los componentes de la dinámica demográfica y sobre todo los familiares, vemos una tendencia a que se están incrementando los divorcios y las separaciones. Entonces, dado eso, podemos predecir que van a aumentar el porcentaje de hogares dirigidos por mujeres. Y como esos hogares tienen una probabilidad de ser más pobres, simplemente por composición de la población, vamos a ver que en el futuro va a seguir habiendo más pobreza, aunque detengamos con políticas la pobreza. ¿Me explicó? Entonces, como que es muy importante estudiar los componentes de la dinámica demográfica, ya sea desde el punto de la población o desde el punto de las familias y cómo vivimos los individuos en grupos, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de por qué es importante es que, no sé si han escuchado en las noticias probablemente, o ustedes están viviendo un cambio que tiene que ver con la manera en cómo las personas están formando parejas. Antes era muy común que para formar parejas uno se casara, ya sea civil o religiosamente, y ahora es muchísimo más común que la gente también se una en pareja en una unión que le podemos llamar unión libre o consensual o como se le llame, ¿no? No vamos a discutir si eso es una continuación de un noviazgo o si es una formación de una pareja formal. Eso no es para mí para discutir ahora, pero desafortunadamente o afortunadamente, esas parejas que no están legalizadas, llamémosle así, tienen mayor probabilidad de separación o divorcio. Entonces, si uno piensa en términos de composición de la población, el simple hecho de que haya ahora más uniones que son uniones libres, va a hacer que aumente el divorcio por sí mismo, simplemente por la composición que ahora tenemos de, digamos, el stock de los matrimonios versus las uniones libres, ¿no? Entonces, todo eso ¿qué quiere decir? Bueno, sin poner ninguna etiqueta de positivo o negativo, simplemente por el hecho de existir, pues va a haber más niños y niñas que van a vivir en hogares donde tal vez solamente haya un
un jefe de familia, ¿no? Y eso tiene implicaciones en las condiciones socioeconómicas que estos niños van a vivir. Entonces, insisto, sin poner etiquetas, el simple hecho de la composición de la población va a requerir que tengamos políticas públicas que ahora ataquen el hecho real demográfico de que va a haber más niños que van a necesitar apoyos para no caer en situaciones de pobreza. Entonces, estos dos ejemplos son para mí como muy claros de lo importante que es estudiar a la población y la composición que la población tiene. Ahora, ¿cómo yo llegué a estudiar esos temas? Bueno, pues tiene mucho que ver con la vida, el curso de vida de uno. Yo me acuerdo que cuando estudiaba aquí en la facultad, como que mi mamá ya quería que yo no viviera en mi casa, como que tenía una idea de que me iba a independizar, y entonces como que yo le quise demostrar de cierto modo que todos los jóvenes mexicanos seguíamos viviendo en la casa paterna, y entonces empecé a estudiar la salida del hogar paterno y estudiarlo así como con la técnica tabla de vida, ¿no? O sea, estás en un estado inicial de vivir con tus padres y cuál es la probabilidad y cuándo en tu edad es la probabilidad más alta de que dejes el hogar paterno, ¿no? Y entonces, y así creo que ha sido toda mi vida, me he ido moviendo a lo largo del curso de vida, estudiando fenómenos que tienen que ver con unirse, divorciarse, salir del hogar paterno. Yo creo que después cuando me muera alguien más tendrá que estudiar esa parte, pero bueno, uno lo puede ver como algo muy abstracto, lejano, pero finalmente la demografía pues es población, y la demografía de la familia pues tiene más que ver con cosas que además son eventos que se repiten, ¿no? Esa es una cosa que lo hace interesante, y además que lo hace metodológicamente un poquito más difícil, ¿no? Morirse solo ocurre una vez. En cambio, unirse en pareja, salir de la casa de los padres o volver a la casa de los padres o al hogar de origen, es un evento que puede ser repetible. Tener un hijo es repetible, podemos tener 2, 3, 4, bueno, ya no en esta sociedad, y si me oyen los de la política de población, pues no, 2, por favor. Pero bueno, entonces todas estas, a mí lo que me enamoró de la demografía fue eso, verlo tan cercano a mi vida, y tratar de explicar que pues simplemente soy un promedio, ¿no? Un promedio, tratar de explicar que no soy ninguna outlier, ¿no? Yo tomé la clase de demografía 1 aquí obligatoria, en mi época era obligatoria la 1, la 2 no era obligatoria, ahora no sé cómo están los programas, tampoco. Pero me acuerdo que la 2 éramos como 3 personas, ¿no? Pero realmente me gustó mucho la idea de que las matemáticas son aplicables a algo que vivimos día a día, ¿no? Me pareció sumamente interesante. Y bueno, pues creo que es todo lo que quiero compartirles. Y pues si tienen preguntas, pues con todo gusto las resolvemos al final. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo me voy a quedar parada porque me muevo y me gusta moverme y siento que así los veo más. Voy a poner mi reloj porque yo hablo mucho. Pues yo estudio migración y en realidad creo que siempre me ha interesado la migración porque soy hija de migrantes y además nieta de personas que emigraron y que vivieron en muchos países. Y yo, como decía Sergio en la introducción, estudié en el ITAM Matemáticas Aplicadas. Y yo no sé cuántos de ustedes decidieron estudiar actuaría o matemáticas aplicadas y dudaron mucho qué hacer, ¿no? Bueno, ustedes dos son de matemáticas, ¿verdad? No hay ningún biólogo o físico, ¿verdad? Ni tesis de la computación, no. Yo en la prepa fui a Israel a un campamento y estudié y modelé bacterias. Entonces yo quería aplicar, en ese momento pensaba matemáticas a la biología. Y me interesaba muchísimo entender, según yo, aplicaciones a la industria, ¿ok? Yo terminé la prepa en el 99 y ustedes no sé si están vivos o no, pero pues estaba la huelga, ¿no? Y entonces no había UNAM, digamos, no había UNAM, pero ustedes ya estaban en ciencias, pero digamos que era un momento bastante complicado en la facultad y no podía yo ingresar. Y mi idea original era entrar a matemáticas. Platicando con una profesora del ITAM en matemáticas aplicadas, ella me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le dije, es que no me interesa la actuaría en ciencias, porque yo no me veo estudiando cuestiones en seguros y como que en mi cabeza
la actuaría era un sinónimo de seguros. Y dices, es que no me interesa. Y yo quiero matemáticas aplicadas a la biología, pero en matemáticas, aquí en ciencias, en ese entonces, ciencias no tenía la carrera de matemáticas aplicadas, y entonces como que yo estaba muy dudosa de qué hacer, ¿no? Y me dijo, mira, la ventaja de matemáticas aplicadas es que puedes aplicar a lo que a ti te interese y después, y no lo tienes que decidir ahora. Entré al ITAM, me dieron beca, porque además esa era una cuestión importante en ese momento, no, para poder decidir entrar. Venía a ciencias de oyente, a clases de lógica y no sé qué que me interesaban, y terminé haciendo mi tesis en el ITAM sobre cuestiones de topología, límites topológicos, sabiendo que nunca más iba a hacer algo similar, porque a mí me interesaba muchísimo, en ese entonces me interesaba muchísimo la estadística. Y digamos, el ITAM tuvo la ventaja, a mí por lo menos me dio muchas optativas, y yo aquí no sé qué tantas optativas ustedes han tomado, pero yo tomé optativas de literatura, de violencia, de ciencia política, además de teoría de la medida y además, digamos, de todos los cálculos y análisis, etcétera, y también muchas optativas en estadística. Tomé una optativa en estadística aplicada a ciencias sociales, por ejemplo, usando el censo. Tomé muchas clases de programación que en retrospectiva siento que me brindaron las herramientas para mucho de lo que hago ahora, ¿no? Y en realidad, digamos que creo que tanto, como se mostraba Víctor, estos dos pilares de las matemáticas y la estadística, en retrospectiva, digamos, es verdad que así, si ustedes quieren estudiar familia, mortalidad, fecundidad o migración, en realidad esas bases son muy buenas. Y a mí esa base de programar y digamos, de la estadística, pero también de las matemáticas aplicadas y de sentarme a demostrar, pues me ayudó a pensar y después decidí que quería aplicarlo a temas de migración. Entonces, como mencionaban, yo trabajo migración de retorno. No sé cuántos de ustedes tienen familiares o conocidos en Estados Unidos, pero bueno, hay 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, y yo lo que estudio es qué pasa cuando estas personas regresan a México, sobre todo en su mayoría después de haber estado mucho tiempo fuera, pero también estudio a los hijos nacidos en Estados Unidos que llegan con estas personas, y entonces estudio distintos aspectos que tienen que ver con cómo les va en el mercado laboral, con el proceso, por ejemplo, de decisión, de venir todos juntos, de migrar en familia. ¿Qué pasa? Y bueno, por ejemplo, uno de los últimos artículos que publiqué es sobre una estimación de cuántas personas o cuántos estadounidenses están aquí porque deportaron a alguno de sus padres, digamos, que llegó aquí de manera forzada, pero también hay personas que son deportadas y que traen a sus hijos o que, digamos, los padres vienen de regreso. Y eso en realidad me ha llevado a pensar procesos de inmigración hacia México. Entonces, como me gustan muchas cosas, tengo un podcast sobre migración hacia México. En el seminario organizamos un montón de actividades y obviamente en su vínculo con la política pública y la política migratoria de llegadas de personas de otros países, no solamente de mexicanos que regresan. Y en ese sentido creo yo que, digamos, si ustedes están pensando en qué es la demografía, en otras opciones laborales para después, yo sí les invitaría a pensar un poco esas temáticas que les apasionan. O sea, puede ser la familia, puede ser la entrada a la unión, la salida del hogar paterno, la transición a la vida adulta, puede ser el por qué morimos, cómo morimos, cuánto tiempo vivimos o por qué o no tenemos hijos. Pero también, digamos, esta parte de la migración que es la más incierta, para mí es la más interesante, pero se encuentra vinculada con todos los otros procesos. O sea, en la tesis de doctorado, yo hice el doctorado en sociología, analicé justo la intersección entre familia y migración, por ejemplo. Entonces, también hay arreglos familiares que se generan a partir de la migración, hay matrimonios que ocurren entre migrantes y no migrantes, y hay también, digamos, procesos de integración de cómo les va a estas personas que migran en las sociedades de acogida. Y hay también, digamos, estudios sobre salud, mortalidad de migrantes en distintos lugares. Y, digamos, cuando yo como llegué a la demografía fue que después de estudiar matemáticas aplicadas, entré a trabajar a Cedesol, a hacer estimaciones de pobreza, y muy pronto me di cuenta que no era algo que quería hacer mucho tiempo, porque en el sector público uno no tiene tanto tiempo para poder hacer investigación, porque tu jefe te pide algo para mañana, que quizás va a ver o no el subsecretario, y que cuando uno termina su presentación y su análisis, quizás ya se fueron a, no sé, a comparecer al Senado y nunca vieron tu modelo. Entonces yo quería algo de investigación de más tiempo y me fui a la maestría en estadística en la Universidad de Texas en Austin, y ahí me afilié
al Centro de Estudios de Población, y en realidad ahí fue, en Texas, que tienen además un grupo muy, muy grande de sobre todo estudiantes en sociología, pero también en estadística y en otras áreas trabajando. Y cuando fui a McGill a estudiar el doctorado en sociología, también se había creado un centro de estudios de dinámica poblacional muy enfocada en métodos longitudinales, porque como me hablaban tanto Víctor como Julieta, esta idea del tiempo y de las duraciones y de la edad, del periodo y el corte, pues nos revocan, ¿no? Nos evocan a este tiempo que transcurre, tanto personal como social, si quieren pensarlo. Y entonces en McGill estaban muy enfocados en estos cambios y estos datos longitudinales. Y yo diría ya nada más para terminar que gran parte del problema de analizar migración o las dificultades que cuando alguien migra, pues lo deja de ver, ¿no? Y cuando alguien está en el destino, pues de pronto llega alguien que no había visto antes, y la falta de datos que nos permiten un poco seguir a las personas dificultan el ver cómo cambia la vida de las personas cuando alguien migra o cambian estos procesos demográficos. Entonces como que este tiempo se ve un poco interrumpido. Y entonces hay pocos datos longitudinales, por ejemplo, para poder estudiar migración, pero existen. Y últimamente estuve trabajando en un proyecto con datos de Facebook para tratar de analizar si se pueden usar. Hay una beta importante de Big Data en migración que tiene como un montón de limitaciones, pero que también un poco abre la idea de que se pueden tratar de usar otros datos, además de encuestas, de censos, de registros administrativos, que también hay digamos, en distintos países hay distintos registros que permiten analizar migración. Y esto no ha sonado, pero creo que ya acabé. Pero lo que sí les diría es que, digamos, un poco, pues no sé, están ustedes estudiando y una opción es siempre estudiar la maestría en demografía o una maestría en otros lados. Ahorita les hablamos del programa si quieren. Pero yo sí les recomiendo que piensen un poco en esos temas que se relacionan con la demografía, que quizás a ustedes les interesan, y que sí piensen que el saber bien temas actuariales o estadística o matemáticas, pues les puede abrir esa beta muy importante. Yo cuando llegué a la maestría en estadística me di cuenta que, digamos, era buenísimo haber tomado todas las clases de teoría de medida y análisis para cuestiones de estadística, pero también que había sido muy bueno para mí tomar esas clases de literatura, violencia y poder, porque pues quizás entendía mejor las leyes migratorias y otros fenómenos, y eso pues un poco también por curiosidad de cada uno, ¿no? He dirigido tesis de actuaría, por ejemplo, pero también he dirigido más recientemente tesis de antropología. Entonces creo que, digamos, ahí sí hay distintas técnicas, distintos métodos, distintas temáticas, pero que se pueden relacionar también porque uno va a lo largo de la vida adquiriendo diferentes habilidades, ¿no? Entonces, pues ustedes también pueden pensar como qué habilidades tienen y qué habilidades les gustaría quizás aprender más en talleres, pero también en estos temas que les interesa mucho, ¿no? Y qué bueno que yo al final no estudié bacterias porque creo que me interesaba muchísimo más en el fondo por esta cuestión personal, entender qué pasa cuando la gente migra de un país a otro y cuando la sociedad tiene que también, digamos, conocer a estas personas migrantes. Yo lo voy a dejar ahí para que, si quieren, tengamos tiempo para preguntas. Aquí tengo unos folletitos sobre la maestría, entonces al ratito se los voy pasando. Nos pasamos al micrófono. Ah, sí. Esto, no sé si quieren verlas. ¿Tenemos preguntas? Sí. Es como relacionado a lo que dijo el doctor García de que es como deber de los demógrafos también impulsar políticas públicas. Y les quería preguntar a los tres, ¿por qué creen que no hay políticas públicas eficientes que controlen la gentrificación en México? No, lo único que diría es que hay una maestría también en estudios urbanos y el doctor en estudios urbanos y ambientales donde trabajan esos temas. Yo creo que digamos, el tema, no voy a decir mucho porque no es mi tema para nada, pero un poco relacionado con la migración, cuando se cuestiona, digamos, por qué alguien sí puede llegar y alguien no.
creo que es muy grave o muy peligroso tener leyes o programas que excluyan a ciertas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hubo una discusión en la Roma, etcétera, de las personas extranjeras que estaban llegando, el proceso de gentrificación, a mí sí me preocupaba mucho las reacciones de, está muy mal que lleguen estos estadounidenses, o porque en realidad también partimos, bueno, yo por lo menos parto de que debería promover hasta cierto punto facilitarse la movilidad de las personas sin tener un juicio de valor de que es positivo o negativo y sin decirles a las personas, ustedes no pueden vivir aquí, porque, digamos, hay contextos históricos como el apartheid donde realmente se prohibía que ciertas personas vivieran. Entonces, en realidad, digamos, no tiene nada que ver, pero también hasta cierto punto pensar que alguien no puede vivir en tu barrio es muy, muy fuerte, porque históricamente ha sido muy complicado, ¿no? Entonces, esa no es la solución, la respuesta, pues, a tu pregunta, pero en general hay temas demográficos o de población donde también entran cuestiones un poco más éticas o sociales de, a ver, yo voy a obligar a la gente a tener hijos o voy a obligar a que solamente tengan uno, digamos, estas políticas existen, pero también tienen consecuencias demográficas y sociales y económicas, ¿no? Entonces decir, tú no puedes vivir aquí también puede ser muy, muy grave, ¿no? Bueno, es que como que siento que el problema no es tanto que puedan llegar a vivir, ¿no? Por ahí no hay problema, hay, no sé, culturas que han apoyado muchísimo la economía de otros países, ¿no? Como los musulmanes en España, por ejemplo, y así, o sea, y como tú dices, expulsar a un grupo de personas casi siempre es contraproducente, ¿no? O incluso no dejarlos entrar, pues tampoco es buena idea. Pero como que el problema es el fenómeno económico que trae, ¿no? No tanto que lleguen, sino que sí es una realidad que aumentan los precios, todo ese asunto. No sé, ¿crees que se podría hacer algo al respecto por controlarlo económicamente? O sea, controlar las rentas, sí, pero no decir, no quiero que lleguen venezolanos Sí, a no. Tláhuac, no. Sí, no, sí, no. Personalmente, pues. Gracias, gracias. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, hay una muy natural que yo creo que muchos estudiantes tienen, que es como qué requisitos, qué se necesita, por ejemplo, para entrar al programa que ustedes tienen respecto a los tiempos. Y también, por ejemplo, otra pregunta que está asociada es si ustedes reciben estudiantes de licenciatura, si ellos, por ejemplo, están interesados en hacer después una carrera en esa dirección, si se pueden acercar a ustedes o no. Pues miren, ahorita está abierta la convocatoria para la maestría en demografía, también para el doctorado, pero bueno, nuestro doctorado no es directo, lo que quiere decir que primero hay que hacer una maestría para poder ingresar a nuestro doctorado. Entonces me voy a limitar a hablar sobre la maestría, aunque conozco mejor el doctorado, pero la maestría, bueno, la estudié igual que Víctor. Y bueno, la recepción de solicitudes es del 25 de septiembre al 30 de enero de 2024, o sea, tienen un poquito más de un par de meses para preparar una postulación. Tienen que hacer el examen del Ceneval, el Exani 3, que lo pueden hacer entre el 20 de noviembre de 23 y el 14 de enero de 2024 para que los resultados estén a tiempo para complementar su postulación. También pueden hacer el examen desde casa, que se va a llevar a cabo el 17 de febrero 2024. Eso les sugiero que lo consulten en la página del examen, del Exani, para que tengan mayores detalles al respecto. La fecha límite de recepción de las 3 cartas de recomendación que se les piden como parte de su solicitud es el 5 de marzo y la fecha límite para recibir estos resultados de sus exámenes del Exani es 8 días hábiles después de que el Ceneval publique los resultados. La publicación de resultados de estudiantes aceptados es el 31 de mayo, o sea, el Colegio de México les dice a ustedes, el CEDUA les dice el 31 de mayo si están aceptados y el inicio del primer semestre sería el 1 de agosto. Requisitos es cualquier licenciatura en las ciencias, que son sociales. O sea, no hay nada no discriminamos a nadie, pero normalmente aceptamos estudiantes que vienen de antropología, de sociología, de economía. Ahora ha habido muchos economistas últimamente que estudian demografía, de actuaría, por supuesto, matemáticas aplicadas, matemáticas, ciencias de la computación. Eso es lo más típico. ¿Se me está escapando alguna carrera? Política pública, hay mucha gente también de política pública.
Pero sí, les recomiendo que tienen que tener un básico amor por las matemáticas, lo cual aquí no va a haber ningún problema, ¿no? De hecho, yo siento que bueno, insisto, los actuarios, los demógrafos somos actuarios, aunque no tengan un título de actuaría, porque la base de nuestro quehacer día con día está basado en una tabla de vida que crearon los demógrafos para los seguros, ¿no? Hace mucho tiempo. No sé, pero si tienen alguna otra pregunta, toda la información se encuentra en línea en la página del Colegio de México /CEDUA, y también ahí pueden encontrar un video donde ya se hizo una sesión informativa con muchos más detalles de lo que yo les estoy dando aquí, que pueden ver, y no sé qué más quieran agregar. No, sí, bueno, sobre tu pregunta sobre, digamos, acercarse a nosotros, o sea, en general, digamos, bueno, Víctor ha dirigido tesis de licenciatura aquí, de hecho, por ejemplo, Paola, que les enseñó, ella hizo su tesis con Víctor y después estuvo un tiempo trabajando también de becaria de investigación, después se quedó en la maestría. Sofía también entró así para la tesis de licenciatura. Abigail, que ahora también está en Holanda, por ejemplo, ella se acercó a mí porque ella estaba en el ITAM, yo fui a dar una plática de cuestiones de migración y me dijo que, o sea, se enteró por una amiga que había ido a la plática que yo la podía quizás dirigir, y hicimos un proyecto, y después también estuvo un tiempo trabajando de asistente de investigación mía, y ya después se fue a Barcelona, al IDSD. Y hay otros estudiantes de licenciatura, por ejemplo, nosotros no tenemos licenciaturas en el colegio, excepto economía, relaciones internacionales y administración pública, pero no en el CEDUA, ¿no? No en el centro. Entonces, también, por ejemplo, dirigió tesis de licenciatura en economía y en antropología, como les decía, justo porque, digamos, los estudiantes se acercan, ¿no? ¿Tú crees? Un poco eso. Y bueno, además de nosotros, hay otros profesores que trabajan otros temas, ¿no? Obviamente somos un centro grande. Entonces también si tienen dudas, digamos, específicas de otros temas, también les podríamos pues orientar un poco al respecto, ¿no? Sí, y nada más ahondando un poquito, digamos que la intención de estar aquí, acercarnos a ustedes, es porque creo que eh, este profesor del que agarré la gráfica y que al final puse un poco su foto es James Boppel, y él se dedicaba mucho a impulsar mucho la demografía matemática, la demografía estadística, y acercarse mucho a los alumnos. Y parte de su motivación era porque él, cuando era estudiante, había dos grandes demógrafos en aquel entonces. Uno era un actuario que se llamaba Nathan Kifitz, un actuario canadiense, y el otro era un sociólogo matemático estadounidense, Ansley Cole. Y él en una ocasión se acercó a Ansley Cole y le dijo, oiga, profesor Cole, ¿dónde está el futuro de la demografía en el mundo? Y Ansley Cole le contestó, está en este escritorio, ¿no? Y le hizo la misma pregunta a Nathan Kifitz y le dijo, Nathan Kifitz, está en todos ustedes, en los jóvenes. Ahí está el futuro de la demografía. Es por eso que ahora hay una medida matemática que es para ver la desigualdad en la vida, que se llama entropía, y se llama la entropía de Kifitz. Y se encargó Jim Boppel de ponerle la entropía de Kifitz en honor a que esa respuesta es la más incluyente. Y por eso estamos nosotros, ese es el espíritu, porque el futuro de la demografía está aquí en ustedes, ¿no? Y estamos nosotros acercándonos para que ustedes, a lo mejor si les despertamos un poquito la cosquillita de estudiar la demografía o estudiar otra cuestión y después regresar a la demografía, está padrísimo, ¿no? Y están las puertas abiertas de nuestra institución. Se nos acaba el tiempo, seguramente se quedaron algunas preguntas en el tintero y también por Facebook, pero bueno, estamos en contacto justamente con las profesoras y los profesores y les podemos poner en contacto directo si ustedes lo desean. Les agradecemos mucho que se hayan tomado todo el tiempo para venir aquí y estar con nosotros. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos.